Shalom, mi nombre es Talía, bienvenidos a un nuevo video de la serie Temas Juveniles, en esta ocasión titulado Libertad versus Libertinaje. Y elegí este tema debido a que entre la juventud actual esta temática de la libertad es muy citada. Los jóvenes demandan muchas libertades, por ejemplo la libertad de expresión, libertad de género, libertad ideológica y muchas más. Realmente se habla mucho sobre este tema. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una conversación entre jóvenes donde hablaban sobre esto mismo. En específico, se quejaban de la estructura actual de la sociedad, donde una familia está compuesta por un padre y una madre, y hacían ciertas expresiones acerca de su inconformidad con esto, sobre el por qué una persona se debía definir como hombre o mujer, o por qué la mujer debía tener el rol de madre. También se quejaban de el por qué los niños tienen que tener ropas de diferentes colores que hacen más alusión a lo masculino, y por qué las niñas tienen ropas que hacen alusión a lo femenino, como el color rosa, etcétera. Pedían la libertad de que a los niños se les permita elegir cuando quieran lo que quieren ser de acuerdo a su género, tanto como femenino como masculino. Decían que para que una persona se defina, depende mucho de cómo esta persona se autoperciba y no de lo que la sociedad o la biología determine, etcétera. Se notaba cierta rebeldía e inconformidad en cuanto a los parámetros de la sociedad. Se quejaban de muchas cosas que hoy en día, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos quizás, son cosas que veían como normales, que veían simplemente como algo natural, y hoy en día se ven como algo fuera de la norma, como un sistema de opresión, como algo malo. Realmente se cumple lo que dice la escritura, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y quise hablar sobre este tema por eso, porque como creyentes debemos tener claro cuál es la verdadera libertad en el Eterno, en el Mesías, y qué es el libertinaje. Porque aunque el mundo a ciertas cosas hoy le llame libertades, realmente sabemos que son un libertinaje. Desde el diccionario, la definición de libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Otro concepto es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley. Y libertinaje es desenfreno en obras o en palabras. Y todas estas características que les mencionaba anteriormente sobre la juventud actual, sobre lo que se comenta, pertenecen a una definición conocida como generación de cristal. Este término fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrea, y lo acuñó a los hijos de la generación X. Es decir, la generación de cristal también se define como generación Z, y estos son hijos de la generación X. Pertenecen a esta generación de cristal todos los nacidos después del año 2000. Sus padres son parte de la generación X, que son personas que sufrieron carencias y tuvieron medidas disciplinarias más drásticas. Por ello, trabajan mucho para que no les falte nada a sus hijos. Suelen decir: no quiero tratar a mi hijo como me trataron, o quiero dar a mi hijo todo lo que no tuve. Este artículo lo estoy leyendo tal y como estaba en internet. Y entre las características que se mencionan de esta generación de cristal, se dice que desde que nacieron la tecnología y las redes sociales forman parte de su estilo de vida, a diferencia de sus padres, para quienes la tecnología es una herramienta de trabajo.
como tienen este uso tan fuerte de la tecnología en su día a día, la utilizan para generar amistades y romances vía redes sociales, y esto se convierte en una realidad y no en una simple ilusión. Muestran interés disminuido por la lectura o los eventos culturales. Hoy en día es poco común ver a un joven con estos intereses. Sus habilidades están mayormente enfocadas hacia lo audiovisual. Son sensibles a la problemática social. Ahora protestan ante realidades que sus padres veían como normal. Quienes pertenecen a la generación de cristal protestan contra el racismo, la misoginia, la contaminación ambiental, la violencia de género, los abusos o la discriminación. Son defensores de aquello que consideran injusto, sensibles emocionalmente y menos tolerantes a la frustración. Son sensibles al rechazo y a la crítica. Son altamente demandantes, son cuestionadores, expresan abiertamente sus emociones y pensamientos, tienen baja tolerancia a la frustración. Sus pequeños esfuerzos les parecen hazañas, tienden a deprimirse puesto que se cuestionan. Las cosas no suelen ser como lo esperan. Están condicionados a premios, recompensas y negociaciones. Son altamente creativos y evaden el sufrimiento. Y bueno, estas son algunas características que propone este artículo sobre la generación de cristal. Y lo relaciono con lo que les estaba comentando en un principio de esta conversación que escuché entre jóvenes de hoy en día, jóvenes entre 18 y 28 años, realmente un rango de edad bastante no tan amplio, es decir, todos son jóvenes, pero sus ideas iban enfocadas mucho hacia eso, hacia esa protesta y esa exigencia de libertades, esa inconformidad con la estructura normal de las cosas, ese deseo de cambiarlo todo y de procurar que todo el mundo sea libre como quiera serlo, que no haya ninguna opresión. Incluso la Biblia, que todo el mundo la ve como de cierto modo algo religioso, se percibe así entre la juventud, realmente la ven como un medio de opresión, como algo que los limita, porque claro, encontramos normas que nos dicen cómo vivir, y precisamente la juventud lo que busca es que no haya normas, que no haya reglas, sino que cada uno sea libre, entre comillas, digamos, porque realmente esto se convierte en un libertinaje cuando cada cual hace lo que quiere, cuando cada cual se expresa de la manera que desea sin tener en cuenta incluso su propia anatomía y cómo fue creado. Y entonces, bueno, esto va llevando tristemente a la perdición de las almas. Y ahí vemos la influencia del enemigo, pues sabemos que estamos en los últimos tiempos y que cada vez más almas están siendo impulsadas a este pensamiento de que deben vivir el aquí, el ahora, que no tienen que tener reglas ni nada que los limite, ni nada que les diga cómo deben ser las cosas. Y como mencionaba, es la influencia del maligno para que las almas se pierdan, para que piensen que están en libertad, pero realmente viven en una esclavitud que los lleva a una muerte espiritual y a un desenfreno total, a una vida de pecado y de corrupción, de la cual debemos huir como jóvenes creyentes. Como decía Shaul, huye de las pasiones juveniles. Esta etapa de juventud no es para buscar rebeldía ni oponerse a lo que ya desde la Torá vemos que está establecido, sino que es para aprender qué es lo correcto de acuerdo a la instrucción y para encaminar nuestra vida a ello. Pues la libertad en el mundo se ve desde un punto de vista humanista, donde el hombre es el centro de todo y lo más importante es satisfacerse a sí mismo,
vemos ese egoísmo y la Torá nos enseña totalmente lo contrario, amar al Eterno sobre todas las cosas, a darle ese trono, ese primer lugar en nuestra vida y no entronarnos a nosotros como reyes y príncipes de nuestra vida como lo hace la juventud actual. Y aunque la libertad que se presenta el día de hoy tenga aspectos que son moralmente correctos, como no oprimir a otros, no discriminar, etcétera, finalmente pasan por alto la instrucción del Eterno, que es la única guía verdaderamente fidedigna, es aquella que determina lo mejor para el ser humano. No hay otra guía que tenga a tal, como decir, a cabalidad, de forma tan completa cómo debe vivir el hombre para que le vaya bien, que no sea la instrucción que el Creador nos ha dado, su Torá. Y guiarse por todas estas libertades que el mundo propone, finalmente tarde o temprano conlleva a un libertinaje. Por ejemplo, vemos lo que comentaba acerca de las sociedades. En algunas la homosexualidad es considerada como un libertinaje, sobre todo en ciudades, en países del Oriente, se ve esto como algo erróneo, como un pecado delante del Creador y como una forma de vida incorrecta. Pero en otras, por ejemplo aquí en Europa o en muchos países de América, etcétera, ven esto como una forma de libertad y se exige que sea visto como una práctica normal. Y así tantos otros ejemplos. Pero como creyentes sabemos que el Padre ha establecido el parámetro de conducta por el cual el hombre debe regir su vida, que es su instrucción, su Torá, porque Él quiere lo mejor para sus criaturas. Y aunque Él tiene dominio sobre todas las cosas, no obliga al ser humano a obedecer, sino que le permite decidir por sí mismo el rumbo que va a tomar. Pero sí nos advierte que la decisión que tomemos va a traer consecuencias, ya sean positivas o negativas. Como dice en Deuteronomios 30:19, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Como jóvenes creyentes debemos ser conscientes de esto, que tenemos libertad de elegir ser gobernados totalmente por el Eterno por medio de su Hijo Yeshua, o ser gobernados por nuestra carne, dejándonos dirigir por nuestras pasiones y deseos. Pero estamos advertidos que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Como dice Gálatas 6:7 y 8, no se engañen, del Eterno nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Precisamente cuando reflexionamos en esto, nos fijamos en la conexión que existe entre nuestras acciones y los efectos que éstas producen. Por tanto, esta libertad de decisión requiere responsabilidad de nuestra parte, pues somos conscientes de la repercusión que van a traer nuestras acciones. Entonces podemos de este modo ser responsables de cada decisión que tomemos. Pero como comentaba, estamos viendo que el mundo está como en los días de Noé, cada uno haciendo lo que bien le parece con diferentes tipos de pensamientos. Se ha multiplicado la maldad y se cumple lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que del Señor,
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Y vemos aquí que Shaul le aconseja a Timoteo apartarse de todas estas acciones que hoy en día se llaman libertades, pues la libertad no consiste en hacer lo que se quiera de acuerdo a nuestra carne, sino en elegir actos que sean razonados y responsables, teniendo en cuenta las consecuencias que estos tendrán, no solo para nosotros, sino también para los demás. Como dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es imprescindible que como creyentes tengamos clara nuestra identidad, pues si uno no sabe quién es, ni conoce a quién sirve, ni cuál es el propósito por el cual está en esta tierra, entonces es muy difícil mantenerse firme. Como dice también en la carta a Santiago, se vuelve uno inconstante en todos los caminos, y es lo que pasa en la sociedad actual. Son arrastrados por diferentes tipos de doctrinas, de creencias, de filosofías, porque no hay una comprensión de la identidad que tenemos como seres que fuimos creados por el Eterno y que tenemos el propósito de servirle a Él y que tenemos también una esperanza de vida eterna. Y si hemos regresado al Padre por medio de su Hijo, entonces también somos sus discípulos, hijos de Él también y parte de su pueblo. Y tenemos que comprender qué es lo que pide el Padre de nosotros, porque no podemos vivir como queramos, sino que Él nos ha dado su guía para saber cómo conducirnos en medio de este mundo. Deuteronomios 10, 12 y 13 dice: y ahora Israel, ¿qué te pide el Eterno tu Elohim? Sino que temas al Eterno tu poderoso, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando el mandamiento del Eterno y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Y cuando entendemos qué pide el Eterno, entonces nos queda claro que ya no vivimos para nosotros mismos, que no tenemos la misma meta que el mundo tiene, sino que nosotros estamos aquí para obedecer al Eterno en primer lugar y para vivir de acuerdo a su voluntad. Y más porque fuimos comprados por un alto precio, porque valoramos esa entrega del Mesías que no fue en vano, que al contrario nos da esa esperanza de vida eterna y esa nueva vida por medio de Él. Entendemos que no podemos vivir conforme a los estándares de este mundo, que no podemos amoldarnos ni ir tras lo terrenal como lo hace el mundo, porque somos hijos del Creador y como hijos de Él debemos buscar las cosas de arriba, como nos enseñó Yeshua. Y como también Él dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces ya nuestro enfoque no es buscar rebelarnos contra lo que el Eterno ha establecido, contra el orden natural de las cosas, sino ajustarnos a la voluntad del Eterno para perseverar mientras estemos en este mundo y alcanzar a su vez la promesa de vida eterna. No estamos para vivir solo el aquí y el ahora, sino que tenemos una esperanza viva. Y por tanto, esto nos hace ser responsables y ser diligentes para servir al Padre en rúa y en verdad y entregarnos a Él como sacrificio vivo. También esto nos exhorta a perseverar en las enseñanzas de Yeshua y no permitir que nada de este mundo nos haga esclavos. Por medio de la Escritura entendemos que todo lo que ofrece este mundo finalmente termina esclavizando a las almas, termina atándonos aquí abajo y no dejándonos crecer y proseguir hacia nuestra verdadera meta, que es la promesa celestial. Y sabemos que las consecuencias de la obediencia
siempre van a ser positivas, pues esto trae bendición, shalom, trae plenitud a nuestra vida. Cuando tenemos todas estas convicciones firmes, entonces de forma libre y voluntaria obedecemos al Padre. Nadie nos tiene que obligar, no es un sistema de opresión, al contrario, es un fruto espontáneo. Como decía David en el Salmo 119, versículos 44 y 45, guardaré tu Torá siempre y para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La Torá del Eterno nos hace vivir en libertad, esa verdadera libertad que no nos limita ni nos esclaviza al pecado, al contrario, que nos hace seguir y proseguir una meta que no es vana, sino que tiene una trascendencia eterna. Una persona que tiene libertad es consciente de la responsabilidad que tiene de cuidar su salvación con temor y temblor, y sin ser obligada, sin que nadie se lo imponga, obedece al Eterno. Se esfuerza por crecer a pesar de sus debilidades y no se deja llevar por las filosofías del mundo ni por las enseñanzas religiosas. Es decir, no se amolda al sistema actual, sino que su mente ha sido renovada y se ocupa de presentarse aprobada delante del Eterno. Logramos ser libres cuando el deseo de servir al Padre nace desde nuestro corazón y cuando es un fruto genuino y espontáneo. De este modo usamos correctamente nuestra libertad para servir al Eterno y no caemos en la atadura del libertinaje, de vivir como bien nos parece, atados a nuestra carne y a las cosas de este mundo. Realmente sabemos que por medio del Mesías somos llamados a libertad, no una libertad que busca rebelarse contra lo que el Creador establece, sino una libertad que se sujeta al Eterno. Y ya para terminar, quisiera citar algunos versículos de Gálatas que habla acerca de esto. Gálatas 5:1, para libertad nos libertó el Mesías, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Pues los que son del Mesías han empalado la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Rúa, andemos por el Rúa. Y este es el versículo 24 y 25. Y vemos que en esto consiste nuestra libertad, en servir a nuestro Creador, en estar firmes en sus caminos, en esforzarnos por hacer su voluntad. Que no necesitamos buscar esta defensa contra lo que Él ya ha ordenado, sino que nos ajustamos a eso porque sabemos que es algo bueno y no es algo que ni nos oprime ni nos limita, sino que al contrario nos hace vivir de forma plena, de forma feliz y transitar en esta tierra con un propósito que es alcanzar las moradas eternas. Y bueno, en eso era lo que quería compartir, el que no nos amoldemos a este mundo, en que sigamos consagrándonos, en que sigamos apartándonos de todas estas ideologías que tristemente están corrompiendo a la sociedad ya desde las primeras edades, desde la infancia y la juventud. Y bueno, debemos esforzarnos por tanto no amoldarnos como también tratar de ser luz en este mundo, de mostrar con nuestro testimonio y también compartir con nuestras palabras de que debemos volver a ese propósito original que el Eterno hizo, que debemos volver a su instrucción por medio de Yeshua para así tener esas buenas consecuencias y para así poder heredar esa esperanza de vida eterna. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Si gustan, nos pueden regalar un like y compartirlo. Shalom.